Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Bendito seas. Gracias, gracias por el día de hoy, Señor, que nos regalaste de nueva cuenta tu bendición, tu misericordia y tu bondad que derrama sobre cada uno de nosotros los que hemos decidido creer en ti, los que tenemos una fe superior a cualquier otra cosa que nos permita estar en tu presencia diariamente, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí. Ahora sí, sin perder días. Esperemos que podamos seguir así. Y vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los Corintios, del capítulo 10, versículo 31, y que escrito está: Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. La palabra del Eterno nos recuerda que toda la creación le canta en todo lo que creó, y como nosotros todo lo necesitamos, hoy nos convoca a que toda acción y actitud esté enfocada en darle gloria y honra al Señor de los ejércitos, viviendo como escrito está. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que nadie tiene excusas. Todos damos la gloria a Dios con la simple presencia de estar vivos. Aleluya. Ah, muy cierto, ¿no? El hecho de levantarnos cada día debe de ser suficiente para alabar y bendecir a Dios de que nos ha permitido vivir un día más en esta su creación para poder cumplir su voluntad y hacer su propósito. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Comenzamos con el capítulo 19 del primer libro de Samuel y escrito está: Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y el Señor dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive el Señor, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran en la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió a Saúl a enviar mensajeros para que vieran a David, diciendo: Tráemelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá,
y llegando al gran pozo que está en Secu, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Capítulo 20 del primer libro de Samuel, escrito está. Amistad de David y Jonatán. Después David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no lo descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que desea tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hace mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dice, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enoja, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, que ya has hecho entrar a tu siervo en pacto del Señor contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te sucede. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, el Señor Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resulta bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, el Señor haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté el Señor contigo, y como estuvo con mi padre. Si yo vivo, harás conmigo misericordia del Señor para que no muera, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los... me faltó un pedacito, déjenme buscarlo porque no puede ser, no puede quedar así el versículo 15. Permítanme ustedes un momento del libro del capítulo 19. No, creo que la regué, a ver. Del capítulo 20, sí, del capítulo 20, versículo 15. Déjenme buscarlo aquí. Ajá, aquí lo tengo. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Dice así, porque aquí le corté, no me di cuenta, dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo ahora de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve, busca las saetas. Y si digo al criado, he ahí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada malo hay, vive el Señor. Mas si yo dijera al muchacho así, he ahí las saetas más allá de ti, vete, porque el Señor te ha enviado. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté el Señor entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía,
le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejara ir a Belén, diciendo: Te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí vive sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, y le dijo al muchacho: Corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿No está ya la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: Corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: Vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo: El Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Capítulo 21 del primer libro de Samuel, escrito está. David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David: No tengo pan ni comida a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino de los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor, para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, y David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ven que este hombre es demente. ¿Por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciera de loco delante de mí? ¿Había de entrar esta en mi casa?
Con eso terminamos la lectura del Nuevo Testamento, con la huida de David, con la gran amistad que había entre Jonatán y David, y sobre todo con las intenciones asesinas de Saúl. ¿Por qué lo odiaba tanto? Primero que nada porque ya tenía un espíritu malo delante del Señor, porque Samuel le había dicho que por la desobediencia que había cometido Saúl, su reino le iba a ser quitado. De hecho, el reino le correspondía a Jonatán, por eso Jonatán hizo un pacto con David para que cuando éste tomara el reino, no le hiciera daño a Jonatán. Y vamos a ver que David cumplió su palabra muy muy bien cumplidita, lo vamos a leer más adelante. También vemos que Jonatán era un leal amigo, aunque la palabra dice que amaba a David como se amaba a sí mismo. Por ahí hay corrientes que dicen que probablemente Jonatán y David tuvieron una relación homosexual. Eso está totalmente fuera de lugar, incorrecto y todo. Primero que nada porque David era un mujeriego y lo vamos a ir leyendo para que vean cuántas esposas tuvo hasta en su vejez. Segundo, Jonatán y David ambos tuvieron hijos con sus respectivas mujeres. Vamos a leer cómo inclusive la palabra de David la cumplió con uno de los hijos de Jonatán. No hay lugar para cabida. Recordemos que el pueblo judío tiene por costumbre besarse las mejillas en señal de respeto y aprecio. La palabra no dice que Saúl y David se amaban de una manera extraña, no dice que se besaron así con pasión, no, se besaron como se besa un amigo cuando se despide, como se besa un padre y un hijo, como se besan unos hermanos, y más que estos habían quedado prendados su espíritu cada uno de ellos. En ese sentido se refiere a la relación entre Jonatán y David, que se querían entrañablemente. Digo, nosotros como varones comprendemos cuando tenemos amigos, amigos muy, muy queridos, a los cuales los estimamos y cuando los vemos, cuando los volvemos a encontrar, nos da mucho gusto verlo. ¿Por qué? Porque son amigos. Inclusive la palabra dice que hay amigos que son más que un hermano. Y tengo la fortuna de tener varios amigos en ese sentido, que me da mucha alegría cuando los puedo ver, me da mucha alegría. También son amigos que me han ayudado en tiempos difíciles, de la misma manera yo les he correspondido. Son amigos, lo que se dice amigos, y sí, claro, tenemos por ahí bueno, no muchos son contados con los dedos de la mano los amigos, pero sabemos que esos amigos son entrañables, tal y como lo muestra Jonatán y David, que inclusive como les menciono, la promesa que se hicieron, David la cumplió perfectamente con la familia de Jonatán. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a concluir con el capítulo 11 del Evangelio de Lucas y escrito está: la generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús acusa a fariseos y intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiera con él, le rogó un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero den limosna de lo que tienen, y entonces todo les será limpio. Mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar aquello.
Ay de ustedes, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiéndole uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: Ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero a ustedes ni aun con un dedo los tocan. Ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de sus padres. Porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edificaron sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dice: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les digo que será demandada de esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entran, y a los que entraban se lo impidieron. Diciéndole él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurándolo cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Híjole, cómo el Señor Jesús aquí se da cuenta de lo mal que estaba la cuestión religiosa del pueblo judío. Cómo era posible que ellos, siendo intérpretes de la ley, ellos que habían sido elegidos por Dios para poder llevar el sacerdocio, ellos que habían sido elegidos para ser un pueblo santo, ellos a los cuales se les había confiado la ley, y y que estaban, ¿cómo se llama? Ellos eran los encargados de interpretar la ley, pero la interpretaban a su conveniencia. Ya no era una interpretación correcta tal y como el Señor lo vino a hacer, sino era una interpretación tergiversada porque así les convenía a sus intereses, para que el pueblo judío estuviera sometido a ese sacerdocio que no solamente se había vuelto necio, se había vuelto hipócrita, se había vuelto falso, que herejías cometían, aborrecían lo bueno. Ya lo único que les importaba era que ellos fueran reconocidos como sacerdotes. Ya no les importaba divulgar la verdadera ley de Dios para que el pueblo judío pudiera comportarse como verdaderos sacerdotes, porque el Señor les dice que los había puesto como sacerdotes del mundo, y ellos se aprovecharon y se enriquecieron brutalmente con lo que sabían de la ley. Nos suena conocido, ¿no? ¿Cuántos pastores hemos visto que tienen aviones, que tienen carros, que tienen iglesias del tamaño de un estadio, que han utilizado la ignorancia de la gente para enriquecer sus bolsillos? Hay muchos, muchos nombres, todos ellos falsos profetas, falsos pastores. Realmente hay muchos, inclusive memes e historias acerca de pastores, que me recuerdo una foto que sacaron de un pastor que iba con un Porsche y un pastor que iba con un carrito muy modesto, un bochito, y el pastor que traía el carrazo le dice al pastor: ¿cómo es posible que sigas con ese carro? Pues ¿qué estás haciendo? Y el pastor que traía el carrito viejito le dice: pues sigo predicando la palabra de Dios. Estos cuates, como lo fue en su tiempo el sacerdote, lo único que buscan es enriquecerse a costa de la ignorancia de la gente. Por eso es tan importante leer, por eso es tan importante leer, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, para no caer presa de estos falsos pastores. Me causa indignación y mucho dolor ver que hay tantos falsos pastores y sobre todo falsas pastoras, y que la gente los defiende a capa y espada como si ellos fueran Jesucristo. Si de verdad leyeran un poquito la palabra de Dios, se darían cuenta que están adorando a un falso pastor y a un falso maestro. Pero ojalá el Señor nos dé tiempo para llevar el verdadero evangelio de Jesucristo, y que ellos conozcan la palabra de Dios para que puedan estar cimentados sobre esa base y puedan seguir adelante. Pues con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos otra vez. Bueno, ya no me salió el banner. Señor, bendito seas. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos hacemos conocedores de tu verdad.
porque tu palabra es verdad, Señor. No decidimos seguir a ningún hombre, sino que tenemos tu palabra escrita para que podamos con nuestro criterio saber diferenciar a los falsos pastores de los verdaderos. Te agradecemos, Señor, porque por medio de esa sabiduría de lo alto, de esa inteligencia espiritual que nos das, podemos discernir a aquellos que están llevando correctamente la palabra de Dios y podemos acusar a aquellos que no lo están haciendo. Te agradecemos, Señor, porque te has fijado en nosotros para esto, porque podemos leer la palabra todavía tranquilamente, Señor, aunque vienen los tiempos de persecución, pero aún así, Señor, tú quieres que violentos, quieres que valientes entremos en tu reino, que no tengamos miedo de lo que viene, que son unos pocos días, años de sacrificio, cuando tendremos una vida eterna en tu presencia, gozando de las bendiciones que nos has regalado y que nos están esperando allá arriba. Te pedimos, Señor, que nos levantes como guerreros para seguir predicando tu palabra, que la lectura de tu palabra se haga una necesidad, es el pan espiritual que necesitamos diariamente y que nos des la fuerza para llevarla a cualquier lugar a donde nos mandes. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo, Gracias, mi Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo, dador de vida. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta